Freewell se sube al carro de los filtros fijos para fotografía con un pack rompedor. Mi nombre es Luis Miguel Azorini y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio. El nuevo sistema Freewell M2 de filtros magnéticos no dejaría de ser un sistema más de filtros magnéticos del mercado, de no ser porque, conocedor de la calidad de los cristales de Freewell por otros sistemas que he probado, creo que ofrecen una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado. Hasta la fecha, Freewell se ha caracterizado por la venta, entre otros artículos, de sus sistemas de filtros versátiles, el K2 y el sistema anterior que también testeamos en el canal. Sistemas de filtros variables de alta calidad que pueden aportar su granito de arena en fotografía, pero que, como vimos, donde más pueden aportar es en videografía. Sin embargo, este nuevo sistema M2 deja a un lado los filtros variables que, como vimos, pueden generar algunos problemas cuando los utilizamos con objetivos gran angular de oscurecimiento en las esquinas y se centra en los filtros fijos, mucho más aptos para fotografía. Este que tengo yo aquí es el pack M2 de 5 filtros, que en oferta lanzamiento se vende por unos $150. Como te he dicho, una relación calidad-precio muy interesante, teniendo en cuenta que este importe ya nos costarán solamente un par de filtros magnéticos en otras marcas. Fuera de oferta lanzamiento, este mismo pack sale por unos $250, que aún así sigue siendo un gran precio. Y en cuanto a lo que trae este pack M2, evidentemente por un lado tenemos la anilla que tendremos que enroscar al objetivo donde vayamos a utilizarlos. Como puedes ver, con una tapadera, de forma que podremos dejarla instalada casi permanentemente. Además, llevamos un filtro de protección UV. Yo personalmente este tipo de filtros no los utilizo casi nunca, aunque teniendo en cuenta que hablamos de un pack de filtros magnéticos muy compacto que podemos llevarnos de viaje, no está de más como filtro protector para nuestros objetivos. Llevamos también un filtro polarizador, muy interesante para cualquier pack de filtros de viaje para eliminar reflejos de superficies no metálicas, como por ejemplo las hojas de los árboles o el agua. Y además llevamos 3 filtros de densidad neutra, un ND de 3 pasos, un ND de 6 pasos y por último un ND de 10 pasos. Realmente llevamos todo lo que podamos necesitar para cubrir cualquier situación en una sesión de fotografía de paisaje. Pero si no queremos todo este despliegue de 5 filtros, también podemos acceder a un pack de filtros M2 más reducido. Por ejemplo, el compuesto por el filtro UV, el filtro polarizador y el filtro de densidad neutra de 10 pasos. O también podremos elegir cualquiera de estos filtros a nuestro gusto. Freewell dice que estos filtros tienen garantía de por vida, como todos los productos que lanza, y que además son apilables. Evidentemente yo puedo coger este filtro y apilarlo con este de aquí mediante el magnetismo que tienen. Pero lo que está por ver es si verdaderamente estas combinaciones nos van a producir buenos resultados, sobre todo cuando fotografiemos con gran angular en cuanto a viñeteo. Pues todo esto es lo que vamos a comprobar a continuación poniéndolos a prueba en una sesión práctica. Como puedes ver, ya estoy en la localización en la que voy a probar estos filtros Freewell M2. Al principio me ha parecido bastante caótica la zona, aunque me he encontrado un agujero aquí en primer plano bastante interesante en el que está entrando y saliendo agua, con una serie de rocas por aquí y el sol que va a salir por allí, donde ya ves que tenemos bastante luz. Así que creo que la composición ya la tengo. Tenemos ya bastante luz en el horizonte, así que voy a empezar a meter filtros. De momento vamos a empezar por el de 3 pasos y vamos a ir viendo lo que sale.
Bueno, pues de momento van saliendo las primeras pruebas con el filtro de densidad neutra de 3 pasos de este kit Freewell M2. Como estos filtros Freewell M2 son filtros magnéticos fijos, no podemos utilizar filtros degradados. Yo suelo trabajar con filtros degradados. Así que básicamente estoy compensando la sobreexposición del cielo, tapándolo un poquito con una black card que se llama. Estas técnicas las aprendí de mi amigo Javier Alonso Torre, que es un fotógrafo de paisaje realmente espectacular. Y bueno, primeros resultados y primeras sorpresas. Y es que tenemos viñeteo con estos filtros. Realmente tengo viñeteo en las 4 esquinas y eso que estoy trabajando con un sensor APS-C y una distancia focal de 11 milímetros, lo que equivaldría a unos 17 milímetros aproximadamente en distancia focal equivalente. Esto quiere decir que si trabajamos con un sensor full frame y con distancias focales más angulares, 10, 11 milímetros en full frame, vamos a tener todavía más viñeteo. Esto me da que pensar que a pesar de que la marca nos dice que podemos apilar estos filtros, esto solamente va a ser posible con distancias focales medias y largas. Va a ser totalmente imposible con distancias focales angulares porque todavía vamos a tener más viñeteo. Y en cuanto a los colores, la verdad es que la tónica habitual en los filtros de Freewell. Tenemos colores realmente muy fieles, tenemos muy buena nitidez en la fotografía, así que por esa parte sabemos que estamos trabajando con cristales de calidad. Pero el tema del viñeteo, la verdad, no me lo esperaba. Acabo de cambiar al filtro de 6 pasos, como ves ya tenemos mucha luz ambiente y ahora ya sí que estoy trabajando con bracketing. 3 exposiciones, una exposición intermedia, otra sobreexpuesta y otra subexpuesta para poder recoger todo el rango dinámico de la escena. Nos encontramos exactamente con el mismo problema, un viñeteo horrible en las 4 esquinas de la fotografía. Realmente la nitidez, el color de los filtros está muy bien, pero si con un sensor APS-C y una lente de 11 milímetros que no es nada extremo en fotografía de paisaje ya tenemos este viñeteo, realmente estos filtros me da la impresión de que están muy pensados para el mundo de la videografía y no tanto para la fotografía. Finalmente he decidido cambiar la lente y el filtro. Ahora estoy trabajando con un 17-55 f2.8 y como presuponía, en este caso no tenemos nada de viñeteo. Así que una vez más me reafirmo en lo que te he dicho hace un momento. Estos filtros Freewell M2 están pensados para el mundo de la videografía, donde no es tan habitual trabajar con grandes angulares. Y está más pensado para distancias focales medias y largas. Con esta lente podemos apreciar igualmente el viñeteo que presentan estos filtros. Tengo ahora mismo montado el 17-55 f2.8 que como puedes ver está trabajando a f8 y claramente a una distancia focal de 17 milímetros podemos ver cómo tenemos aquí y aquí un claro viñeteo que si empiezo a modificar la distancia focal empieza a desaparecer. Ahí tenemos todavía un poquito y ahí ya ha desaparecido por completo el viñeteo, aproximadamente a 30 milímetros de distancia focal en APS-C. Así que nos encontramos con el problema habitual de los filtros Freewell. Cuando trabajamos con angulares o grandes angulares, vamos a seguir teniendo el problema del viñeteo. Bueno, por último acabo de probar el funcionamiento del polarizador, el filtro CPL, y nos ofrece lo que cabría esperar de un filtro polarizador. Aunque tengo que decir que esperaba que el efecto de polarización en el primer plano en el agua fuese más acusado. Sí que en el cielo nos polariza bastante bien, realmente nos contrasta muy bien el cielo, nos elimina bastante los brillos estos del primer plano, pero los brillos del agua no he llegado a apreciar que los elimine de forma tan notable como otros polarizadores que he probado en fotografía de paisaje. Y bueno, ¿cuáles son mis conclusiones finales respecto a estos filtros Freewell M2? La verdad es que sensaciones agridulces. Esperaba unos filtros más dirigidos al mundo de la fotografía de paisaje con filtros, más que al mundo de la videografía. Me da la sensación de que cuando diseñan este tipo de filtros lo hacen solamente pensando en sus usos para videografía, las distancias focales que se utilizan en grabación de vídeo, los encuadres que se utilizan en grabación de vídeo y no tanto los encuadres o las distancias focales que se utilizan en fotografía de paisaje, donde es muy habitual el uso de angulares y grandes angulares. Verdaderamente estamos ante unos filtros de muy alta calidad que no presentan ninguna dominante de color
y que además tienen un precio muy interesante si los comparamos con la competencia. Pero este hecho de que se quede totalmente a un lado el mundo de la fotografía de paisaje echa totalmente para atrás. Así que mi opinión final es que si te dedicas al mundo de la videografía y buscas unos filtros de calidad a un precio realmente muy interesante, estos filtros Freewell M2 te pueden funcionar perfectamente. Pero si realmente lo que quieres es entrar en el mundo de la fotografía de paisaje con filtros, es preferible que busques otro sistema de filtros magnéticos, como estos por ejemplo, pero que te garanticen imágenes libres de viñeteo. Y amigos, hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Espero que esta información te haya resultado útil. Si es así, el objetivo de este vídeo está cumplido. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito, hazlo ya mismo y no olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta, naturaleza y fotografía natural, aquí en Natural Portraits. Adiós.